Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a ver esta aplicación, tu web browser, en nuestro Android TV y Fire TV Stick, ¿vale? Nuestras teles inteligentes, cómo instalarlo y cómo, pues, hacerlo funcionar, ¿vale? Este es un navegador libre, tú puedes seleccionar aquí el buscador que quieras, pues venga, Google mismo. Le damos y luego aquí puedes ir directamente a las páginas, yo qué sé, Wikipedia. Vamos a verlo un poquito. Luego tiene aquí, mira, la barra de búsquedas, tienes aquí el idioma. Entonces, pues bueno, puedes aquí, pues eso, un navegador libre que podemos usar en nuestro Smart TV, en nuestra televisión, si no tiene o no nos gusta el que tengamos. Vamos a ver aquí. Venga, Sirgamba, a ver qué encuentra por ahí. Uf, puede encontrar cualquier cosa. Pero bueno, entonces pues nada, ya vamos a proceder a ver cómo se instala. Si te mola, déjame tu opinión. Ok. Y esas cositas o algún otro que quieras que tenga por el canal para instalarlo, ¿vale? Aquí lo tenemos, como veis, siempre con nuestro amigo o aplicación favorita Turbowater, le hemos dado a descargar y a instalar. Vale, y diréis, ¿cuál es el código famoso para ello? Lo voy a borrar por hacer limpieza, que al final voy a juntar un montón, ¿veis? Se baja de esta web y el código en cuestión es este que tengo aquí. Le daríamos a Go y ya iríamos y nos saldría la descarga. También hay otro alternativo, vamos a ver si funciona. Por cierto, os dejaré en la descripción, un comentario fijado, en el primer comentario fijado, mi página web donde voy anotando códigos porque a veces estos caducan, amochan y ponemos nuevas versiones. Si falla, pues también me lo podéis decir. Y si intenta este, por ejemplo, yo que está tupido, así que nada, sería el primero que hemos puesto. Dale ahí a pause, con el otro hemos dado. Al final esto es un acortador de URLs. Este se queda aquí tupi. Vamos a ver con el otro así rápido. Mm, mm, Aunque para navegador ya tendríamos también este, el que también nos vale, pero bueno, para que lo sepáis. ¿Veis? Aquí nos sale de APK Pure y ya debería hacernos la descarga de dirección. ¿Veis? Sale por ahí. Aquí lo tenemos, le daríamos a instalar y ya está. Me voy a salir, si me deja. A ver, déjame seguir. Aquí estamos, ¿vale? Y aquí ya lo tendríamos en aplicaciones instalado, que es este de aquí. Alguna vez tendré que hacer limpieza. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo, amigos. Hasta luego.